El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 25 de enero del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/LHerrero, Facebook.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Como les dije, las lágrimas estadistas llegan desde Washington DC hasta San Juan. Números del COVID para hoy. Conversamos con la senadora Ana Irma Rivera Lacén sobre su proyecto anti-acoso callejero. Y en el martes de contingencia con Esteban Gomejeo y Guarionex Padilla Martí hacemos repaso histórico a la visita del rey de España, la caída de Ponce de León y el debate historiográfico sobre las estatuas y los monumentos. Bueno, antes de comenzar, sentida nota de duelo y vaya mi abrazo y pésame a la familia Papadakis Muñoz. En la tarde de hoy se anunció el fallecimiento de Minas Papadakis, un destacado miembro de la industria de construcción de Puerto Rico, esposo de Victoria Muñoz Mendoza. Yo al señor Minas no recuerdo haberlo conocido, a lo mejor lo saludé, pero tengo amistad con uno de sus hijos, así que de parte mía y de todos acá en casa, nuestro pésame y que descanse en paz Minas Papadakis. Y bueno, vamos a una noticia que salió del left field y que publica el website NBCnews.com de la autoría del periodista Mark Caputo. Mark Caputo es un periodista de política estadounidense basado en la Florida. Siempre se ha destacado por cubrir la política en Florida y pues tiene, como cualquier periodista que cubre la política en la Florida, pues tiene amplio conocimiento de la política puertorriqueña y de la política de los puertorriqueños en la Florida. Y hoy él, pues básicamente publicó una historia que viene, obviamente, y uno lo sabe por quiénes son los que hablan y quiénes son los que le dan entrevistas en el récord a Caputo, viene de la fortaleza y del gobernador Pedro Pierluisi. Y en síntesis, lo que dice la historia es que el presidente Biden está ignorando a sus aliados estadistas y que nadie le hace caso ni a Pierluisi, ni a Jennifer González, ni a Darren Soto, el congresista puertorriqueño del centro de la Florida. De hecho, la primera cita es de Carmelo Ríos, que es obviamente pues el achichincle número uno de Pedro Pierluisi, que cuando Carmelo Ríos habla pues podemos presumir que el que está hablando es Pedro Pierluisi. Y hay una cita directa aquí que dice: "The White House has gone tone deaf". ¿Cómo uno traduciría tone deaf al español? Bueno, la Casa Blanca no está en sintonía, básicamente, que no está jugando el juego. Y otra fuente anónima dice Caputo, que es un asesor del gobernador, probablemente el gobernador mismo, dice: el gobernador está molesto, está enfogonado, o como decimos aquí, ajá, eso mismo, pero eres un caballero que no va a decir eso públicamente. La realidad es que aquí se han roto las comunicaciones. Todos estamos perdidos. ¿Qué está haciendo la Casa Blanca?, dice lloroso y desesperado este asesor, entre comillas, del gobernador Pierluisi, que de seguro es el gobernador Pierluisi. Un tercer asesor, que a lo mejor es la directora de Prafa o la secretaria de la Gobernación, dice que la situación es una bofetada en la cara y que las relaciones pudieran tener ramificaciones en las elecciones futuras, considerando que los políticos demócratas, escuchen esto, que los políticos demócratas dependen de Pedro Pierluisi y de otros políticos de la isla para hacer campaña en comunidades boricuas.
sino yo estoy segurísimo que hay un montón, es más, miles y miles, cientos de miles, quizás millones de puertorriqueños y puertorriqueñas en Florida, en Pensilvania, en Texas, en Nueva York, en Massachusetts, en Connecticut, que no hacen nada hasta que escuchen lo que Pedro Pierluisi les dice. Estoy seguro que eso mismo es. Entonces, obviamente, pues lo que están buscando esto, y yo no, nada contra Marc Caputo, él escribe las historias que escribe, eso no es tema. Pero lo que está buscando la fortaleza y lo que está buscando el PNP y los estadistas demócratas, que en efecto han perdido acceso a la Casa Blanca porque lo han hecho tan mal que han perdido acceso, se han dejado llenar el espacio por políticos no estadistas como Rafael Tatito Hernández, Alejandro García Padilla y otros que han tenido buen acceso y buenas relaciones con esta Casa Blanca y con el Partido Demócrata. Básicamente ellos están tratando de encajar, bueno, no es secreto que Biden la está pasando mal políticamente, no es secreto que Biden tiene problemas con ciertos grupos minoritarios, incluyendo los hispanos. Dentro de los hispanos, el grupo más sólido para Biden fueron los puertorriqueños en el 2020. Así que aunque quizás a nivel global de los hispanos votaron, Hillary sacó más votos de hispanos que Biden. En cuanto a los puertorriqueños, no, fue al revés. Biden sacó más votos de puertorriqueños. Pero bueno, lo que están tratando es montar la ignorada y el acceso, el poco acceso y falta de poder político que tienen los estadistas en la Casa Blanca de Joe Biden, tratar de pegar eso a los problemas políticos que tiene Joe Biden y a ver si algún asesor o oficial de prensa junior o algún staffer de la Casa Blanca lee esa historia de NBC News y dice, tenemos que darle acceso al pobre Pedro Pierluisi. Pero lo que hay detrás de todo esto, de verdad, no tiene nada que ver ni con la estadidad, ni nada que ver con los issues de Puerto Rico, ni nada que ver con que se descongelen los fondos de María, ni nada, que esto es simplemente una guerra adentro del PNP, porque hay 3 vacantes en el Tribunal Federal de Puerto Rico, en el distrito de Puerto Rico, aquí justo al frente de Radio Isla, en La Chaldón, se han retirado, el primer juez el PI, pues ahora es juez del Tribunal de Apelaciones, así que se abre un espacio y se han retirado 2 jueces más, la juez Consuelo, no me acuerdo el apellido de ella, y entiendo que el juez Besosa. Y como hay 3 vacantes y esos son sillas jugosísimas, nombramientos de por vida, pues hay mucha competencia. Entonces, miren lo más interesante, quizás lo más patético de todo este asunto, es que Caputo, el periodista de NBC News, identifica que hay una candidata de consenso, que es la candidata de Pedro Pierluisi y de Jennifer González. Consenso, como si la opinión de la republicana amante de Trump, Jennifer González, valiera de algo en la Casa Blanca. Pues ellos están impulsando para una de las sillas a la licenciada Verónica Ferraioli Ornedo, que es una abogada. Yo honestamente no la conozco, toda su vida ha estado entre ser cabildera y ser empleada de Jennifer González, esa es su carrera profesional, y básicamente ha sido la chief of staff de Jennifer González, ha tenido múltiples puestos en su oficina, incluso su ex esposo, él era el director de campaña de Jennifer González, y entonces pues honestamente, ¿ustedes creen de verdad, alguien en su sano juicio pensaría que un presidente demócrata como Joe Biden va a nombrar a la chief of staff de una congresista republicana trompista como Jennifer González? Por favor, patético. Y entonces, adicional, esto de verdad que está brutal. En el artículo de NBC News, Caputo identifica a una candidata que está sonando y que parece que la Casa Blanca simpatiza con ella, aunque no ha decidido si la va a nombrar. Es una abogada de nombre Zulay Ríos Fuentes, que es una public defender, es lo que se diría una abogada de asistencia legal en la jurisdicción federal. Y NBC News y Caputo la identifica como independentista y que es un gran escándalo que se nombre un independentista a ese puesto. Bueno, la información que yo tengo es que ella independentista tiene lo que yo tengo de pelotero, que toda su vida es estadista, que viene de una familia estadista, simplemente que ella no es la candidata de Pedro Pierluisi ni la candidata de Jennifer González. De hecho, la información que tengo es que ella solita llenó su solicitud y poquito a poco se ha ido moviendo entre los círculos que tiene, entre las amistades que tiene, y ha logrado un acceso basado en sus méritos y también de que hay una política pública en la Casa Blanca y de los lados más liberales de del Partido Demócrata de nombrar a personas que vienen del trasfondo del servicio público, de la asistencia legal, como la licenciada Ríos Fuentes, nombrarlas a puestos de jueces en todos los distritos, no solo en Puerto Rico. Y nada, simplemente me parece tan deliciosamente, esto yo me lo disfruto, o sea, me lo gozo como me gocé el día de ayer aquí en los medios, porque me parece tan
deliciosamente irónico que el Partido Estadista, que ha controlado el Tribunal Federal, ya va para 40 años, básicamente controlando el 100% de ese Tribunal Federal, que está en una escala histórica en el cenit de su poder. Estamos viviendo en la era estadista, controlan todas las instituciones, la comisaría residente hace 20 años, tenían el mejor acceso al Partido Demócrata, tienen el mejor acceso al Partido Republicano, tienen Tribunal Supremo de Puerto Rico, Contralor, Ética, vaya, todas las fuerzas políticas. Lo único que no controla es la legislatura, pero tampoco es como que están en una extrema minoría en la legislatura. Y a pesar de eso, lo más que pueden lograr es un llorado con un periodista amigo para decirle: Joe Biden no me hace caso, Joe Biden no me quiere nombrar a la chichicle Jennifer González. Qué patético es este partido no progresista, de verdad. Pero nada, seguirán llorando y aquí seguiremos bebiéndonos sus lágrimas y riéndonos a carcajadas con lo que cuenta este país. Bueno, en lo que conectamos con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, vamos rapidito con los números del COVID para el día de hoy. Ayer no pude terminar, pero hoy es un día básicamente que los números se quedan similares a los de ayer. Es martes, ya hemos aprendido que los martes por lo general se añaden menos números a el conteo por la simple razón de que hay un tapón de los números de fin de semana y las personas que hacen el conteo y el update a la base de datos pues están atrasadas, así que probablemente mañana veamos más casos. Hoy solamente añadieron 142 casos más confirmados al conteo de COVID. El promedio de casos diarios bajó, pero solamente bajó bajó 9. Ayer eran 1,054 casos por día, hoy es 1,045 casos por día. También la tasa de positividad esencialmente se quedó igual, de 23 puntos a 23.2, es 0.2 menos que ayer, 0.2 menos que ayer. Y el número de personas fallecidas, ese sí que siguió aumentando. Hoy se añadieron 27 puertorriqueños y puertorriqueñas que han muerto a causa del COVID-19, lo que eleva la cifra a 3,731. Esos serían 211 personas fallecidas en 8 días solamente. En efecto, creo que nada lo despinta. Enero será el mes más mortífero del COVID-19, enero 2022, en Puerto Rico a causa de la variante Omicron. En cuanto a los hospitalizados, también exactamente casi igual que ayer, hay 656 adultos hospitalizados, es uno menos que ayer. Hay 123 en intensivo, es uno más que ayer. Hay 31 pacientitos pediátricos hospitalizados, que son 8 menos que ayer. Y ayer también comenzaron las clases presenciales y honestamente, incluso estando en tiempos de Omicron, es la solución, es la decisión correcta mantener las escuelas abiertas. Hay evidencia sustancial y de todos los países, de todas las jurisdicciones, que los colegios, las escuelas no son centros de propagación, incluso en tiempos de Omicron, y que el daño que se le hace a los niños y niñas de estar en la casa es mucho mayor al posible daño que tendrían de contagiarse con COVID en la escuela. Así que qué bueno, y obviamente estaremos monitoreando los números a ver si esa apertura de las clases no redunda en un mayor número de contagios. Y ya para terminar, ustedes recordarán que la semana pasada hablamos de un estudio de Omicron de Sudáfrica, que un poco apuntaba que quizás esta variante y su rapidez y su propagación podían marcar el principio del fin de la pandemia y que pasáramos al proceso endémico ya que vivíamos con la enfermedad. Por ahí vienen también unos tratamientos, etcétera, que pudieran ayudar a ese proceso. Bueno, pues ayer lunes, y no me dio tiempo a discutirlo, el doctor Hans Klug, que es el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, dijo que aunque todavía es muy temprano para los países bajar la guardia, él entiende que entre ya el gran número de personas vacunadas en el mundo y la inmunidad natural que ha conferido Omicron, porque se ha regado por todo el planeta, nos da, y dice aquí, una esperanza plausible para la estabilización y la normalización de la pandemia y que pasemos a ese proceso endémico y no tengamos que hablar de COVID-19 todos los días aquí en este programa y en todos los programas. Ojalá que así sea. Pero ya me dicen que tenemos en la línea telefónica y recibimos para hablar sobre su iniciativa contra el acoso callejero a la senadora por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén. Bienvenida, senadora, ¿y qué es la que hay?
Bien, gracias por la invitación al programa, que tiempo que no estaba en tu programa, gracias. Hace tiempo, yo creo que es la primera vez que viene como senadora, eso está muy mal de mi parte, así que prometo corregir ese error para el futuro. Sí, muy bien. Bueno, senadora, Vale. vamos a entrar. Yo ayer discutí con Sonia Valentín aquí en el programa su proyecto y leí parte del mismo, pero para quien no pudo escuchar el programa de ayer o que simplemente no ha tenido la oportunidad de entender este asunto, en síntesis, ¿qué es lo que dispone el proyecto del Senado que usted propuso y que fue aprobado la semana pasada en ese cuerpo? Pues mira, en síntesis es sacar a la luz pública una conducta que básicamente hace que, sobre todo las mujeres y las niñas, pero muchas otras personas también, pero básicamente mujeres, niñas y personas feminizadas, se restringan a caminar, a disfrutar los espacios públicos sin que el hacerlo conlleve la amenaza de tener que estar recibiendo pues acoso con contenido sexual no deseado, no consentido, y que además de eso le provoca intimidación, miedo. En muchas ocasiones la gente deja de pasar por allí o simplemente tiene que estar acompañada a la persona. En definitiva es poner sobre el tapete algo que se normaliza y que se dice, alguna gente lo justifica como que es parte de la cultura. Yo soy de las que me niego a pensar que tenemos que aceptar que nuestra cultura tenga ese tipo de características. Yo creo que en la cultura hay muchas cosas que se pueden ir cambiando que son perjudiciales y las podemos cambiar. Y esto es un proyecto que tiene dos componentes, además de lo que estoy diciendo. Obviamente el proyecto entra en cuál es, cómo es que se da el acoso callejero, pero cuando se habla de las penas, yo escucho mucha gente diciendo de que ese proyecto es tradicional en cuanto a la manera en que se está penalizando la conducta. Creo que las personas que están diciendo eso no han leído el proyecto. El proyecto tiene el otro componente. No lo han leído. No lo han leído para nada. Estoy sorprendida también que escribió hablando de las multas y de cómo eso sigue siendo algo para la gente pobre y la cárcel cuando se paga la multa. Pues no leyó el proyecto, escribió una columna y no leyó el proyecto. El proyecto específicamente dice que la persona que sea procesada y sea encontrada culpable tiene que pagar una multa, pero si no tiene el dinero, pues puede dar trabajo comunitario. O sea que eso es un concepto de justicia restaurativa para no penalizar por pobreza. Eso para empezar. Y segundo, y la otra cosa que tiene componente, en ningún sitio habla de cárcel, lo que habla es de que la persona tiene que tomar talleres de sensibilización, obviamente porque lo que queremos es que se rompa ese ciclo de decir que esto es una conducta normal y que nadie debe ser penalizada, la persona no debe entender que es algo malo. Y al ser justicia restaurativa, lo que se está diciendo es, mira, tienen que tomar cursos no solamente para entender en qué consiste el daño que causó, reconocer que causó el daño y además de eso entender cómo socialmente pues todo esto se va normalizando y poder entonces seguir este trabajo educativo. Así que el proyecto de ley es mucho más complejo que todas esas cosas que yo escucho por ahí sobre el proyecto, que me parece que al final de cuentas reproducen exactamente lo que esperábamos, que es la justificación de la conducta de acoso, sobre todo hacia las mujeres, y el no querer reconocer que es una conducta que debemos acabar de acabarla como sociedad. Yo estoy seguro que si buscamos grabaciones de radio o clippings de cuando se aprobó la ley 54 y cuando se hayan aprobado otras conquistas pero derechos de las mujeres, vamos a encontrar los mismos argumentos de la cultura, de que no hay nada que se pueda hacer al respecto, de que siempre ha sido así y con eso justificar que se mantengan las cosas como están. Y le pregunto... Exactamente lo mismo. Y te voy más atrás, cuando la reforma de familia, inclusive eran exactamente los mismos argumentos de que cómo era eso, que en una familia siempre alguien que tenía que mandar. En la época que yo me imagino que tú no sabes de eso, porque ya cuando estudiaste derecho eso ya no era la ley. Era un niño, yo era un santito niño, todavía tenía pelo rubio y risa. Exacto. ¿Sabes qué? Decía pues que las mujeres casadas era igual que las personas menores de edad y que las personas que padecían de sus facultades mentales. Eso es lo que decía la ley. Por lo tanto, era incapacitada de tomar decisiones y el único administrador era el hombre. Y en esa época, obviamente, el matrimonio era solamente hombre y mujer. Así que, y le pregunto, senadora, imagínate. En el proceso de deliberación se celebraron vistas públicas. ¿Cuáles fueron los hallazgos del Senado que propulsó que la votación se aprobara abrumadoramente? Pues fíjate, el proceso de este proyecto hicimos memorandos, hicimos ponencias, las evaluamos.
tú sabes que uno decide ahí, pues, si tiene el proyecto completo, lo pueden someter. Decidimos que teníamos todo lo que necesitábamos. En comisión se aprobó sin problema, que sometimos al hemiciclo. La discusión, yo creo que en el hemiciclo fue la clave. Y no sé si te invito a que mires ese video de esta discusión. Obviamente yo hago la presentación del proyecto, como siempre se hace. Y agradecí también al senador Rivera Schatz, que había sometido unas enmiendas al proyecto como en su experiencia de fiscal, para que la manera en que se describe la conducta se vea claramente qué es lo que se está tipificando y que se diga expresamente cuál es la conducta, ¿verdad? Y él nos sometió unas enmiendas que nos parecieron que enriquecían el proyecto y las aceptamos. Así que cuando se está dando la discusión, la compañera Rodríguez debe separar para decir que ella estaba totalmente en desacuerdo y todas las cosas que dijo en contra del proyecto, básicamente entendiendo de que era inconstitucional. Y dijo que el lenguaje era vago. ¿Sabes? No podemos estar hablando de eso. El Código Penal tiene delitos como alteración a la paz, que en muchas ocasiones se ha dicho que es vago y se ha sostenido constitucionalmente, que dependen de cómo se siente la persona agraviada. Y ella, eso es lo que decía, que cómo era posible que un delito dependiera de cómo tú te sentías. Entonces, pues hemos visto muchos delitos, depende de cómo tú te sientes. Y obviamente la persona que te comete el acto sabe, tiene el conocimiento de que se está diciendo cosas, en este caso, como es el proyecto, de alto contenido sexual, que van a intimidarte, que van a provocar que tú te sientas que no puedes ni siquiera caminar por allí, que te saque fotos que tú no le has dado ningún consentimiento, todo eso que aparece en el proyecto. Pues ella dijo que no estaba de acuerdo. El senador Rivera Schatz también se paró y dio una muy buena defensa desde el punto de vista de lo loable que es el proyecto y de las enmiendas y de todo lo que se hizo y de por lo que él entendía que el proyecto debía aprobarse. Cuento largo, corto, se llevó a votación. Lo demás es historia en el Senado, al menos, donde la mayoría, todo el mundo votó a favor, salvo un voto en contra y una abstención. Te voy a reconocer que para mí fue una agradable sorpresa que fuera tan abrumador. Yo creo que la gente no tenía dudas de las decisiones, de lo que se trata esto. Además, tú no sabes, mira, tú conversas con cualquier mujer y te vamos a decir siempre lo mismo. Cuando llegamos a la adolescencia, algunas lamentablemente antes, todas las mujeres sabemos lo que nos espera en la adolescencia, empezar a recibir ese acoso callejero que nadie lo está pidiendo en las calles. Y que me vengan a decir a mí de que si esa es la manera, como me dijeron el otro día, en que se acercan los hombres a las mujeres. Y bueno, eso es casi como decirme a mí esa imagen que decía de la estereotipada de que las personas en las cavernas, un hombre agarraba a una mujer por el pelo y la arrastraba y casi la estaba enamorando. Por favor, ¿sabes en eso? Eso no es bueno para nadie. Eso también caricaturizar a los hombres en las relaciones entre hombres y mujeres. Y también en general la masculinidad. Obviamente este proyecto va dirigido a todo el mundo, porque también tengo que decir que dentro de la diversidad de personas que se afectan, hay el asunto de las mujeres trans que son acosadas callejeramente, es una cosa espantosa. Así es que aquí todo el mundo que pueda sufrir el acoso callejero está protegida, esa persona está protegida por lo que dice el proyecto. Y le pregunto, senadora, ya para ir retirándonos, además de ¿qué prospectos tiene el proyecto en la Cámara? Ya comenzó conversaciones, ¿cómo le ve la agenda? A ver si se la envía al gobernador. Bueno, tenemos, esa es la agenda ahora, trabajaría asunto en la Cámara, tenemos allí, pues sabes que en el caso de la ciudadana tenemos 2 personas, pero estamos viendo cómo vamos a trabajar el proyecto en términos de contestar todas las preguntas que tengan las personas. Creo que es un proyecto histórico. Yo espero que la legislatura, ya el Senado lo hizo, yo espero que la Cámara lo entienda. Yo creo que de verdad es un proyecto que va a pasar la historia como la reforma de familia en su momento, como la ley 54, como el proyecto de hostigamiento sexual en el mundo del empleo, y como bien tú dijiste, en todas esas ocasiones siempre se decía que eso era imposible, porque eso era la costumbre y era parte de la cultura puertorriqueña. Pues mira, pues no. Pues las culturas también cambian para mejorar, cambian para la inclusión, cambian para hacer un ambiente bueno y seguro para todas las personas. Y esto no es cualquier cosa. Esto es lo que sufre, que le causa traumas. Yo he estado leyendo, me mandan cada historia que no tienes ni idea, de gente contando historias de acoso callejero, sobre todo mujeres
12, 13, 14, 15 años, las barbaridades que tuvieron que sufrir y cómo todavía las sufren, obviamente, y cómo eso se les ha permanecido. O sea, es el miedo de caminar por las calles. Las calles son de todo el mundo. No puede ser que la ley, que la costumbre diga que solamente es para que si tú pasas por allí tengas que ser objeto de acoso callejero. Entonces, vamos a cambiarlo. Y mira, si hay una cosa que necesita y que justifica una educación con perspectiva de género, porque hay que dejar de estar demonizando las palabras, es poder educar a todas las personas, niños, niñas, a todas las personas, en términos de que esta conducta no debe ser aceptada. De acuerdo, 100%, senadora. La felicito por esta iniciativa, la apoyamos desde aquí y cuente con nosotros para defenderla. Y un mensaje para todos los hombres que me pueden estar escuchando. Si usted no sabe cómo hablarle a una mujer, acercarse a una mujer y tiene que faltarle el respeto, ofenderla, acecharla o gritarle en la calle, analícese, reconsidérese, porque algo está mal. Gracias por estar aquí, senador. Gracias a ti. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Bueno, como todos los martes, y hoy es un lujo porque son historiadores, recibimos a los integrantes del podcast Plan de Contingencia con nosotros vía teléfono. Esteban Gómez Geo, ¿qué es la que hay, Esteban? Saludos, Luis, saludos a Guarionex y a todos y todas los que nos escuchan. Oye, por fin sacaron un episodio, qué bueno. Ya era hora, sí, pero es que es inevitable después de este papelón de que ya vamos para 48 horas de esto, imagínate. Bueno, vamos a hablar de ese papelón, pero ya saben, Plan de Contingencia del podcast de Wario. Esteban, en su aplicación de podcast favorita, y también está con nosotros vía Skype, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Wario. Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo en esta provincia de Ultramar. La más fiel y leal provincia. La Isla del Cordero. Vamos. La Isla del Cordero, así mismo es, Esteban. La visita del rey Felipe VI ha estado rodeada del tono carnavalesco que caracteriza la política boricua. Dame tu opinión de estas 48 horas reales en Puerto Rico. Pues me gusta que uses tono carnavalesco. Esto me acuerda un poco a cuando Manuel Alonso, el que escribió el libro El Jíbaro, describía los carnavales que ocurrían en la ciudad de San Juan, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo las condiciones de la ciudad eran pésimas y la gente montaba a caballos entre las carreteras, entre las calles bien finitas, ¿verdad? De San Juan, y se formaban unos reperperos y unos revoluces. Pero nada, esto ha sido, yo creo que la mejor forma de uno resumirlo es un papelón a los puertorriqueños, bueno, no a los puertorriqueños, más bien a nuestra clase política. Viene a visitarnos, pero hasta Juan de los Parlotes de afuera, y la gente aquí no sabe contenerse, no sabe qué hacer, y una situación que parece ser algo malo, lo vuelven en una noticia internacional. Correcto, eso es lo nítido, ¿no? Que una visita que no es ni siquiera una visita oficial, es como que el rey está aquí, no es su carácter personal, ¿verdad? Porque el rey es el rey para donde quiera que vaya, pero no es una visita de estado, no es nada particular, y se ha convertido en noticia global, sin duda. Puerto Rico lo hace mejor. Y aquí el rey lo sigue para Honduras, o sea que él está aquí para el layover, ¿me entiendes? Él tiene otras cosas que hacer también, no es que el rey en su magnífica gracia nos ha dotado del don de pisar nuestras tierras porque se le ocurrió. Oye, además que dormir en el cuarto Kennedy ahí en la Fortaleza está lo más nítido. La experiencia habla. La experiencia habla, porque yo no sé de eso. Te lo puedo decir, me han contado. De hecho, by the way, lo mencionaste un poco de que todo está paralizado. Una amistad
me escribió ahorita que está haciendo unos trámites ante el municipio de San Juan y que le dijeron, fulano, dame un break, deja que se vaya el rey. O sea que básicamente ni en Fortaleza ni en San Juan se está trabajando. Estamos bregando con su majestad Felipe VI. Qué linda es la cultura hispánica. Ay, qué bello, qué bello. Wario, vamos a hablar de el derribo en protesta de la estatua de Juan Ponce de León por un grupo denominado las Fuerzas Libertarias de Boriquén. Importante, libertarias, no libertadoras, libertarias de Boriquén, que ha puesto realmente en relieve la complicada historia colonial puertorriqueña. ¿Crees que las Fuerzas Libertarias de Boriquén lograron su cometido ayer con ese acto de protesta, Wario? Pues mira, yo creo que en la medida en que el tema de conversación ha sido no solo el derribo de la estatua de Ponce de León, sino la continuidad del colonialismo en Puerto Rico y de cómo las autoridades locales son serviciales a ese sistema e insisten, ¿verdad?, en hacer vítores a la monarquía española y su legado destructivo en Puerto Rico, pues yo creo que cumplió el propósito, ¿verdad?, de visualizar un problema. Yo no sé realmente qué era lo que quería buscar estas fuerzas libertarias de Boriquén, pero la realidad es que lograron que se convirtiera en un tema de discusión y que incluso llegara a opacar la llegada del rey. De acuerdo, 100%. Y es interesante porque yo creo que lo hablé no sé si fue con ustedes, en algún chat de WhatsApp, yo estaba haciendo memoria. Yo recuerdo de niño escuchar el Fuego Cruzado, que en ese momento estaba, pues sí, Carlos Gallizá, Ignacio Rivera, pero estaba el profesor Fernó, que era, pues, representaba al Partido Popular, el Estado Librismo. Y yo recuerdo él decir, yo era un niño, decir que los colores favoritos de los puertorriqueños eran el amarillo y el rojo, porque aquí todos somos hispánicos y todos tenemos esa ascendencia española y amamos la madre patria. Y en cierto sentido, por lo menos en mi círculo y en mi crianza, eso era un discurso relativamente común, relativamente normal. Y entiendo que así probablemente educaron a nuestros padres y a nuestros abuelos. Así que está interesante ese rompimiento y yo creo sin duda que este corillo Fuerza Libertaria lo logró porque se ha dado una discusión, incluso en lo ridículo y lo carnavalesco, ha sido una discusión más profunda y más sustanciosa de lo que yo hubiera pensado. La insistencia de Miguel Romero de colocar nuevamente la estatua ayer era una imagen que decía un montón mientras tocaban la borinqueña. Llegaba el rey de España y tenían la estatua de Colón trepada en una grúa. Era una, ¿sabes? No hay ni forma de cómo tú narrar eso. Ningún escritor de ninguna comedia, ninguna película podía cuadrar eso, solamente lo que pasa en Puerto Rico. Y Esteban, te pregunto, ¿qué rayos sabemos de estas fuerzas libertarias de Boriquén? ¿Hay algo concreto detrás de ellos o son unos cuantos crypto bros de las redes sociales? Porque no sé si viste que en su cuenta de Twitter ellos dicen que la crypto is sovereign, o sea que la soberanía es las criptomonedas. Claro, no se sabe absolutamente nada de este grupo. De hecho, esa página de Twitter también yo me la encuentro, ¿sabes?, de dudoso origen. No se sabe nada y lo que se sospecha es precisamente por la descripción que tiene la página es que son Crypto Bros, pero aparentemente Crypto Bros boricuas. No, más allá de eso no se sabe nada. Yo no creo que hayan emitido un comunicado. Si lo emitieron yo no lo he leído, sí, pero normalmente lo pusieron en su Twitter y en su Instagram. Ah, bueno. Y se adjudicaron el acto terrorista, digo, no sé cómo le queramos decir. Lo que pasa es que Ponce de León no ha radicado querella y como ha radicado querella, pues la policía no puede Claro. Bueno, entonces, otro aspecto dentro de este carnaval es que el rey no llegó con las manos vacías. El rey trajo 2 premios, 2 medallas, entregar la orden de Isabel la Católica, tanto al gobernador Pedro Pierluisi y al alcalde de San Juan, Miguel Romero, ambos estadistas. ¿No es contradictorio que políticos PNP estén recibiendo medallas de países extranjeros, Guarionex? Sobre todo porque el movimiento anexionista históricamente, y lo comentamos en plan de contingencia, ha sido anti-español, antimonárquico, ¿sabes? Ni siquiera el movimiento independentista, ¿sabes? Estamos hablando del movimiento anexionista, tiene raíces antimonárquicas y antiespañolas. Y sobre todo porque si miramos la historia de la fundación de Estados Unidos, que es a la nación a la que se quieren anexar, se funda precisamente porque le hicieron la guerra al rey de Inglaterra, a Jorge.
Y Estados Unidos decidió fundarse como una nación republicana, fundó su propio sistema republicano de gobierno, que es el que, nos guste o no, el que rige, ¿verdad? Dentro de la colonialidad que es Puerto Rico, tiene un sistema republicano de gobierno. Y yo creo que es inconcebible y contradictorio a la vez que sea un gobierno PNP el que esté aceptando premios de nobleza, ¿sabes? Bueno, de la nobleza hubiera española. sido cualquier otro, rápido sacaban están jugando a la república. ¿Qué se cree Sí. si el primer mandatario de una nación política independiente? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Hubiesen puesto el grito en el cielo. Lo que pasa es que nuevamente nuestra clase política viene a visitar los Juan de los Parlotes desde afuera y no se pueden contener, no saben qué hacer con ellos mismos. Oye, y no nos olvidemos que Tatito Hernández fue a España con la bandera de Cataluña. Todavía no sé si lo hizo a propósito, pero se la jugó ahí, y fue la corbata y el pañuelito, o sea que Fue fue a las cortes españolas allí, ¿sabes? Vanguardia. Ay, señor, la verdad que Puerto Rico. Lo hizo inocentemente, estoy seguro. Sí, claro que sí. El que se aburre aquí es porque quiere. Y Esteban, siguiendo con el tema, ¿el PNP seguirá jugando a la República en este cuatrenio? ¿O estaba al principio del programa hablando de que están con un lloriqueo que Joe Biden no les hace caso? A lo mejor encuentran una avenida y se hacen independentistas, no sé. Bueno, nosotros en plan de contingencia siempre hemos dicho que es muy probable que el PNP sea quien logre la independencia para Puerto Rico, ¿verdad? Así que loas al Partido Nuevo Progresista en su gran encomienda histórica en culminar ese proceso de descolonización para el país. Ahora, en una nota un poco más seria, yo creo que lo que busca, mi respuesta es sí, buscando legitimidad. Buscando legitimidad y buscando, ¿verdad?, proyectar esta cuestión de tener el asunto bajo control aquí en Puerto Rico. Yo no dudo que sigan haciendo este tipo de cosas. Y te voy a ser honesto, dentro de todo y el chiste y la burla y la mofa que hemos tenido en este segmento, no es malo que a Puerto Rico vengan dignatarios de otros países. Al final del día somos parte del mundo y tenemos que tener conexiones con el resto del planeta. O sea, no, el planeta no termina en Florida ni en Washington DC, al contrario. Así que qué bueno que lo están haciendo y ojalá que cuando les toque estar en minoría en algún futuro, pues no hagan los shows y los papelones que hacen cada vez que aquí se recibe un dignatario y se digan estupideces como que estamos jugando a la República. Y Wario, te hago esta pregunta para irnos a la pausa, porque quiero ya en el segundo segmento entrar un poco al tema filosófico y académico de las estatuas, cómo se está revaluando la historia, etcétera, etcétera. Pero además de Juan Ponce de León, ¿qué otras estatuas en Puerto Rico se deberían remover? Vamos a empezar por Cristóbal Colón, la de los expresidentes estadounidenses que están en el lado sur del Capitolio. Sobre todo la de Harry S. Truman, que fue el que lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón. Y en general yo creo que todas las estatuas deberían de ser removidas, no importa quién sea, así sea Albizu Campo, Betances, porque yo creo que no necesitamos personas trepadas en pedestales. Yo creo que hay que repensar el espacio público y sobre todo la idea de tener una estatua en un espacio público. Es un punto interesante porque al final del día, y esto lo hablaremos después de la pausa, esa idea de la historia que es simplemente una unión de grandes hombres, es una historia completamente errada, ¿no? Y al final del día, pues poner estas personas para empezar, ¿no? Sí, exacto. No sé. Me parece interesante y no estoy diciendo esto no va a pasar ni este año ni en esta década, pero quién sabe si cuando nosotros estemos en la edad de nuestros abuelos no van a haber tantas estatuas por ahí. Y son discusiones que se están dando ya, Herrero. De acuerdo. Sí, se están dando en otros de esas lugares. discusiones y de esos temas filosóficos vamos a hablar luego de la pausa cuando regresemos en el martes de contingencia aquí en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando con Wario Next, Padilla Martí y Esteban Gómez Geo en el martes de contingencia aquí en ¿Qué es la que hay? Tenemos el lujo
de que tanto Esteban como Wario son historiadores, así que más allá de lo que ocurrió esta semana con la estatua de Juan Ponce de León, vamos un poquito a profundizar sobre el debate actual académico, historiográfico, sobre cómo se enseñaba la historia antes, cómo se está enseñando la historia ahora y cómo se revisita constantemente esos legados y quiénes fueron los hombres, y uso la palabra hombres con toda la mala intención porque la mayoría de la historia, como nos han contado, es de hombres. Esteban, mucho analista político ha reaccionado a la remoción ciudadana de la estatua de Ponce de León como si se tratara de una hecatombe sin precedentes. Escuché a uno decir que era similar a lo que pasó el 6 de enero de 2021 en Washington DC con la insurrección en el Capitolio. ¿Cómo le contestamos a los ofendidos? Que no se sientan solos, que, ¿verdad? Puerto Rico contrario a lo que ellos piensan, Puerto Rico, al no estar aislado de los procesos sociales y políticos que han ocurrido y que están ocurriendo en Latinoamérica, Puerto Rico no es el único país donde se han derribado estatuas y donde se está dando estas conversaciones. De hecho, hay países como Chile y México donde estas conversaciones ya llevan bastante tiempo dándose, y claro, la manera en la que uno llama la atención al Estado como ciudadano para que se tenga la conversación precisamente son con actos como los de derribar una estatua, porque no hay ninguna otra forma, si es que tú llamas la atención. Pienso en el caso de Chile y en el caso de México, precisamente, donde comenzó así, como lo que muchas personas que estaban en contra de ello llamaban vandalismo, hasta que dentro del mismo Estado, las mismas esferas de poder discutieron, mira, aquí hay unas estatuas de unas personas que no hay por qué tenerlas aquí ya. Y en algunos casos las han sacado, en otros casos las han reemplazado con personas que conforman mejor, ¿verdad? Que se conforman mejor a lo que es el país del cual estamos hablando, ¿verdad? No necesariamente un hombre blanco conquistador, pues tengo entendido que en México pusieron una estatua de una mujer indígena. Correcto. Para reemplazar a un conquistador, ¿ves? Y ese tipo de cosas. Sacaron pero nuevamente a Hernán Cortés, of all people. Exacto. Entonces, claro, tienes un país como México que en el siglo XX comenzó a construir un discurso nacional indigenista, aunque fuera para las gradas, ¿verdad? Y el Estado hubiese hecho 40,000 poca vergüenza, pero tener una estatua de Hernán Cortés no es congruente con concebir la nación mexicana de una manera distinta como se ha hecho tradicionalmente en la historia, que es desde el punto de vista de que esto comenzó a existir cuando llegaron estos hombres blancos y trajeron la luz de la cristiandad y la civilización a estas tierras. Exacto, y yo creo que, ¿verdad?, sin ser historiador, es importante siempre tener en perspectiva que en la historia no hay leyes naturales como en la química o en la física, ¿no? No hay una ley de gravedad, no porque las cosas hayan sido así hace 100 años, donde los puertorriqueños de finales del siglo XIX se sentían españoles y entendieron importante poner una estatua de Ponce de León, no quiere decir que en el 2022 tenemos que sentirnos como se sentían los puertorriqueños de finales del siglo XIX, ¿no? Al final del día hay que reevaluar nuestros ídolos, hay que reevaluar lo aprendido y repensarlo para la sociedad que queremos construir en el futuro. Y ya, Wario, te pregunto, ¿cuál es el estatus en los círculos de historiadores? ¿Cómo se debate este tema de la reevaluación de los héroes del pasado? Y no estoy hablando solamente de la conquista de América, sino en general en la historia del mundo. Mira, en términos del debate historiográfico, existe algo que se llama el revisionismo, ¿verdad? Que no es otra cosa que revisar determinado tema o determinado personaje en la historia y pasar un juicio, ¿verdad? De acuerdo a las nuevas fuentes que se tienen y de acuerdo al contexto, ¿verdad? Porque hay personajes que tienen un valor histórico o un valor cultural en determinado momento. Por ejemplo, Juan Ponce de León tenía una importancia inusitada en el siglo XIX, sobre todo en el marco de lo que era el cuarto centenario, que es en el momento en el que se pone la estatua donde está hoy, ¿verdad? En la plaza de San José. Pero esa importancia que tenía en el siglo XIX no es la que tiene hoy en el siglo XXI. Ya desde mediados del siglo XX, muchas de estas figuras como Juan Ponce de León, Fernando Pizarro, Hernán Cortés, Cristóbal Colón, venían siendo cuestionadas, ¿verdad? Por los historiadores y las historiadoras. Así que ciertamente la historia está constantemente en revisión porque ninguna historia es definitiva, ¿verdad? Y lo decía el padre y profesor Fernando Picó,
que en el caso nuestro, ¿verdad? A cada generación nos toca escribir la historia de Puerto Rico, porque la historia que conocemos de Puerto Rico no solamente es cambiante, sino que también depende del contexto en el que nosotros escribimos, ¿verdad? El momento, los valores de esa sociedad en determinados momentos son los que hacen apreciar o no determinados sucesos históricos. Por ejemplo, nadie ha mencionado, o muchas personas olvidan, que la estatua de Juan Ponce de León se hizo con los cañones que le incautaron personas negras, lo que eran personas negras libertas de lo que hoy es Santurce y Loíza, que lucharon contra los ingleses. Correcto. Eso es un valor histórico importante. Eso solamente sería el ejemplo de por qué sería importante mantener esa estatua en un lugar que no tiene que ser ese pedestal. Y por eso es que la historia es importante y por eso es que se hace constante revisión, ¿verdad?, de los sucesos históricos. De hecho, esa batalla de San Juan, nosotros le hemos hablado en privado que si yo fuera alcalde de San Juan, yo estaría buscando revivirle, celebrar ese momento. Porque es un momento realmente que las milicias puertorriqueñas, lo que habían eran, creo que 300 soldados regulares españoles y varias miles de milicias puertorriqueñas, incluyendo esclavos y negros libertos, derrotaron al ejército más poderoso del momento. Ese entonces, así es. Y era una invasión de 70, creo que eran 30 barcos, 5,000 soldados, era una alianza entre Francia y España Francia e Inglaterra contra España, o sea, fue un momento grandísimo. Y de hecho fue la fiesta principal de Puerto Rico hasta básicamente la llegada de los americanos. Y dentro de eso, pues claro que podemos hablar de los héroes de la patria puertorriqueña que defendieron a los británicos. Pues seguro que sí, pero hay que darlo dentro del contexto, ¿no? Y de entender lo que significó esa batalla para la concepción de la identidad nacional, etcétera, etcétera. Y dentro de, ¿verdad? Eso es lo nítido de la historia. Al final del día que nos permite repensar nuestro momento que nos tocó existir, cómo llegamos hasta aquí y qué podemos hacer para que sea mejor para el futuro, ¿no? Y te pregunto, Esteban, ya para irnos hablamos, ya Wario me dijo que estatuas hay que quitar. Si las quitamos, ¿qué hacemos con ellas? Dependiendo. Depende. Por ejemplo, todas las de Luis Muñoz Marín las vamos a fundir, ¿verdad? Y vamos a hacer otra cosa con ellas. Mentira, no. No. Mira, muchas de estas estatuas, y pienso en la de Ponce de León, por ejemplo, no en la de Cristóbal Colón que está en Arecibo, porque eso es para nada práctico, pero se podrían poner en un museo, o incluso, ¿sabes? La información que acaba de decir Guarionex no es harto conocida por los puertorriqueños. Entonces, yo creo que esa misión le toca, y esa pregunta le toca contestarla al Instituto de Cultura Puertorriqueña, si está dispuesta, ¿verdad?, a tomarse el atrevimiento de participar en este debate público, que yo creo que debería ser la punta de lanza en este tipo de discusión y de debate. De hecho, sea de paso, no nos hemos escuchado, tú sabes, como garante, entre comillas, de la cultura y de la historia en Puerto Rico. El Instituto de Cultura ha estado completamente ausente de este debate. Oye, bueno, no del todo. Por ahí yo leí uno que estaba indignadísimo. Arosemena, el presidente de la Junta, pero en Twitter, pero comunicación oficial, comunicado de prensa o entrevista que haya dado el director del instituto o algo, yo no he visto nada. Eso es un buen punto, Wario. Bueno, pues te iba a decir que vamos a hacerlo con la estatua de Arecibo, habría que construirle como un domo, como hicieron con Chernobyl, un domo gigante así de concreto. Para taparlo, porque la verdad que a mí me da una vergüenza esa estatua. ¿Verdad? Desde el expreso, que tú estás guiando así hacia Arecibo y ves el vertedero y detrás ves la estatua y dices, Dios mío, qué papelón. Excelente localización. Sí, porque la de Ponce León la pusieron en el siglo XIX, pero esta la pusimos en el siglo XXI. Sí. Ay, Puerto Rico, nunca cambié. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí. ¿Cómo escuchamos el podcast? Escúchelo por su aplicación preferida de escuchar podcast, ya sea Spotify, iTunes, Anchor. Búsquennos por Plan de Contingencia. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Espero que se hayan disfrutado de este programa tanto como yo lo disfruté de ofrecerlo, y quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.